sobre la colonia hay lugares donde todavía está muy oscuro, entonces ya en las noches pues sí está un poco peligroso en esas zonas. Seguridad, más que nada, visitas a la mejor presenciales para que reciban las propuestas de cada uno de los colonos. El parque vehicular de camiones, la verdad, está sumamente obsoleto. O sea, mi propuesta es al candidato que se quede aquí en la delegación Gustavo Amadero. Sería la situación de sustituir el parque vehicular de esta parte de la Gustavo Amadero. Creo que hay demasiada basura, por ejemplo, en la avenida Eduardo Molina. O sea, ahí la gente va a dejar su basura y es un espacio público que ya no se puede utilizar, ya no puedes caminar, ya no se puede hacer nada. Pues sobre todo la seguridad, ¿no? Que aquí ya nos la quitaron, la seguridad, y nada más tenemos una sola patrulla que se me hace imposible que pueda cubrir todas las necesidades del círculo que le permite a él vigilar, y hasta ahorita no nos han informado por qué nos quitaban la seguridad de cada módulo. Como sugerencia, podría yo darles que vean por la seguridad, que hagan más programas para lo que son los jóvenes, que los puedan rescatar de la colonia, de que tengan actividades más culturales, deportivas, que puedan tener ese rescate para lo que son los jóvenes.